ha llegado el momento y por fin, después de 5 temporadas, podemos decir que vamos a debutar en la Premier League con esta plantilla, con estos jugadores y con un futuro por delante increíble. Y sí, chicos, ya ha llegado el momento y vamos a jugar en la Premier League. Recordemos que teníamos varios objetivos, entre ellos ganar una Premier, ganar un trofeo importante de Inglaterra y ganar una Champions. Nos quedan todavía 5 años por delante y el primer partido lo tenemos el 11 de agosto, así que vamos a simular y vamos a ver cómo debutamos en la Premier. Y llegaba el momento, chicos, la ciudad estaba con unas expectativas increíbles, con muchas ganas de debutar en la Premier. El estadio se preparaba esperando que la gente empezase a entrar. Y el primer partido no empezaba como queríamos porque, como estáis viendo, había un total de 0 tiros por parte de los dos equipos, o sea, un partido bastante aburrido. Y llegaba el momento de nuestra jornada número 2 y vamos a simular a ver qué tal le iba al equipo. Y tocaba más de lo mismo, nos íbamos con un 0-0, con un 0% de disparos, con otro partido bastante aburrido. Y también llegaba el momento de debutar en la Carabao Cup, uno de los trofeos que teníamos que ganar, así que íbamos a ver qué tal le iba al equipo. Y esta vez conseguíamos por fin ganar un partido y debutábamos en la Carabao Cup con un 0-2 contra el Walsall, que quedaba eliminado, y nosotros seguíamos una ronda más. Y llegaban los primeros informes de los ojeadores en lo que iba de temporada y, como podéis ver, aún no lo mandé a Escocia, Sudáfrica y México porque necesitaba seguir sacando promesas, porque es que necesito una promesa muy top. Así que vamos a ver qué nos ha traído el primer informe. Os voy a dejar un resumen como siempre, a ver si algún jugador merece la pena. Del primer informe que nos traía jugadores de Escocia, no me merecía la pena ninguno porque ninguno superaba el valor de 300.000 monedas. Pero aquí sí que nos ha traído algo interesante porque tenemos a David Sabalala, que mirad los números que tiene y tiene un valor de 2.800.000 monedas, así que va a ir para la cantera. Y tenemos también a este. Y del tercer informe, chicos, vais a ver, este jugador se llama Cristian Agudelo, es mexicano, tiene unos números brutales, pero mirar el valor que tiene, es que tiene un valor de 3,5 millones, o sea que este tiene una pintaza increíble, así que voy a hacer igualmente hueco en la cantera que todavía no tengo. Y ya estamos en la tercera jornada de la Premier. Nos iba a tocar un rival muy duro que era el Arsenal. Apenas habíamos conseguido 2 puntos en 2 partidos y estábamos en el puesto número 17. Así que íbamos a simular a ver qué tal nos iba en este partido. Y salíamos con otro empate y llevamos 3 partidos, 3 empates. Smith nos saca de ese apuro, así que la cosa no mejoraba. 3 partidos, 3 puntos y tocaba la hora de simular un poquito más a ver cómo nos iba. Pues ya hemos llegado a la mitad de temporada, hemos simulado y vamos a hacer un pequeño resumen de cómo va el equipo, porque yo he ido viendo algunas cosas y bueno, se han ganado equipos bastante top y a otros pues hemos perdido partidos sin sentido. Pero bueno, vamos a hacer un resumen. Estamos con la FA Cup porque estamos en la ronda 3, que está bastante bien. De momento hemos avanzado 3 rondas, así que no me puedo quejar. Vamos a ir con la Carabao Cup porque no sé si estaba eliminado. Al final sí nos eliminaron el Arsenal en cuartos de final. Y vamos con la Premier porque es lo que más me preocupa. Yo no he visto nada. No sé en qué puesto va el club. Vale, va en el puesto número 12. Estamos a mitad de tabla. O sea, que está bastante bien porque de momento sería salvarnos. O sea, que está muy bien. Y el equipo, bueno, como podéis estar viendo, habría posiciones que tendría que cambiar, como sería la de Spencer, porque necesito subir aquí a Jackson, ¿no? Que creo que tiene mejor rendimiento. Pero los MCs que tengo este año están cedidos a la espera de empezar a subir y coger más experiencia. Pero hay otros que han ido subiendo, como ha sido Velasco, como ha sido Smith, que ha subido uno de media. Pratt ha subido también uno de media. Gray también ha subido uno de media, o sea que está bastante bien. El objetivo sería mantenerse este año en la Premier, porque aquí en la cantera la verdad es que tengo bastantes chavales con bastante futuro, que yo creo que ya la temporada que viene voy a ir subiendo, como es este MC que tiene bastante buena pinta. Es el mexicano, que valía 3,5 millones. Entonces yo creo que este lo subiré al primer equipo, le empezaré a dar minutos para que vaya cogiendo más media, que es importante que suba muy rápido de media. Recordad que estamos a mitad de temporada y de momento Saez pues sigue ahí en la cima con 12 goles, que está bastante bien para estar en la Premier. Luego le sigue Smith, le sigue Jiménez, que Jiménez es el extremo izquierdo suplente, porque el extremo izquierdo sería Pratt, y la verdad es que está teniendo mejores números Jiménez que Pratt, la verdad. Jiménez ha subido uno de media, se queda muy corto de media en comparado con Pratt,
Prat, pero la verdad es que está bastante bien. Pues le ha asignado a Prat ya un cambio de posición, lo vamos a meter de extremo izquierdo a ver qué tal, porque también puede jugar de extremo derecho de MD y de MCO, así que a las muy malas lo pasaría a MCO y Jiménez, si sigue subiendo, lo pasaría a extremo izquierdo. Y me interesan mucho los cedidos porque por lo que veo pues no están jugando y eso no me gusta nada. Pero por ejemplo tenemos por aquí algunos que sí que están subiendo de media aunque no estén jugando. Mirad este, Morgan Hines. Ha subido 8 de media desde que está en el Palermo. No entiendo por qué, porque no está jugando, pero bueno. Luego tenemos por aquí algunos que ya están por los 70 y largos, que eso me interesa para la segunda temporada. Y de momento por lo que ves que ninguno está jugando. Y llegaba el mes de marzo y como podéis estar viendo estábamos décimos en la Premier League. No está nada mal, la verdad, pensar que tenemos muy cerca los puestos clasificatorios, pero 10 puntos en la Premier son muy complicados. Y vais a ver cómo hemos podido ganar partidos increíbles, cómo le hemos ganado al City, le hemos ganado al Chelsea, incluso le hemos llegado a ganar al Arsenal. Y son equipos que están peleando por la Premier, que están en los puestos de competición y nosotros hemos sido capaces de ganarles. Así que vamos a simular hasta el final de temporada a ver si ocurre el milagro. Si conseguimos clasificarnos para competiciones europeas, a ver si suena la campanita. Y terminaba la temporada, pero nuestros dos jugadores más claves acababan lesionados como son Prat y Smith, pero por suerte ya terminaba la temporada y a Smith solo le quedaban 2 semanas y a Prat 4 semanitas. Y terminaba la temporada y vamos a ver en el puesto que quedaba el club porque terminábamos 11º. Una gran temporada, conseguíamos salvarnos, quedar por mitad de la Premier, pero vamos a tener en cuenta que hay equipos como el Liverpool, como el Manchester United que tampoco han llegado, así que la filosofía del club no parece tan mala porque estamos ahí muy cerquita de los grandes. Y yo creo que llegaba el momento de ver las estadísticas de los jugadores, porque bueno, Saez, la verdad que esta temporada no ha hecho muchos goles, pero ojito con Jiménez, que ha jugado 37 partidos, ha hecho 17 goles siendo un suplente. O sea, vamos a hablar que es el suplente de Prat, que ha jugado 2 partidos menos, que ha marcado el triple de goles y que tiene muchísima menos media. O sea, este chaval tiene pintaza, ¿eh? Y luego por lo demás, bueno, entiendo que la Premier pues es un poquito más complicada y que hay jugadores que se han dedicado solo a jugar, pero quiero mirar porque hay jugadores que han subido bastante de media, como tenemos aquí a Nacho Saez, que tiene 93 de media ya, que tiene que tener un valor increíble. Efectivamente, llega a los 255 millones ya de valor de club. Creo que es el jugador más caro del club. Es el primer jugador con más valor. El segundo es Smith, que ha bajado un 6% de valor. Y el tercero es Jackson, junto con Gray, junto con Pratt y Davison. O sea, realmente son los jugadores con más media del club y que más juegan. Pero es que tenemos aquí a Cabral, que tiene un valor ya de 54,5 millones, que ha estado cedido y que puede ser que se quede en el primer equipo. Y volviendo a las estadísticas del club, vamos a mirar porque me interesa mucho también saber jugadores que estaba pendiente de que subiesen de media. Y podemos ver que Jorge Nieto ha subido 2 de media, pero bueno, tiene 18 añitos, todavía le queda bastante. Ramírez, que ha subido un +2, pero es que Ramírez sí que creo que tiene que irse al banquillo porque no le veo que tenga mucha proyección, a no ser que ahora empiece a cambiar, pero le está costando mucho subir de media. Velasco ha subido 4 puntos, que también está muy bien porque subió un jugador, un lateral izquierdo de la cantera, que tenía la misma media que él, y en cuanto lo subí, no sé por qué, de repente apareció un +2 y subió 2 de media, no sé. Y por aquí estamos viendo jugadores que he subido de la cantera, que han jugado algunos partidillos, pero tampoco mucho. Spencer es uno de los jugadores que creo que no va a jugar más en el club. Tiene 21 años, tiene 78 de media, pero es que apenas tiene valor en el club, o sea que eso es que no... sin más. Y por aquí estamos ya con los cedidos, que Ochoa no ha subido de media, es uno de los que no ha subido de media, es uno de los que tiene candidaturas para irse del club. Araujo sí que ha subido un +5, James ha subido un +9, Abate se ha quedado en la misma media. Abate es otro de los que puede abandonar, porque si se van cedidos y aunque sean no suben de media es mala señal jugando 5 partidos. José Manuel García ha subido un +3, Pacheco ha subido un +3, Jamón ha subido un +3, Varela +5, Amat ha subido 1, Ahmed ha subido 2, Acuña ha subido 1. Este es otro portero que tenemos que es argentino, que la verdad es que vais a ver, porque es que me gusta mucho, mucho, mucho cómo va vestido, porque me recuerda a los porteros de antiguamente.
pero me da la sensación de que es muy bajito, no sé por qué. Esas pintas me parecen que es de jugador bajito, es más, ni siquiera tiene sponsor en las botas, así que me recuerda a un jugador de los años 70, 60 por ahí, me resulta muy gracioso. Y bueno, la verdad es que me esperaba más de Said, pero supongo que al ser el primer partido en la Premier es un poquito más complicado, pero bueno, está bien, 17 goles en la Premier, no está nada mal. Y el resumen de la Copa, pues ya os lo hice, la verdad, en uno quedamos en la ronda 3, en otro llegamos hasta cuartos. Y hasta aquí se queda la temporada del club. Esta era la temporada 6. Todavía nos quedan 4 temporadas. Yo creo que la temporada que viene ya el club tiene que estar en alguna competición europea o cerca de ella, pero solo me vale que ya esté clasificado para alguna competición europea. La temporada que viene habrá cambios importantes en el club, solo queda el camino de seguir luchando, de conseguir los objetivos, que si no os acordáis os los dejo al principio del capítulo, así que nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar tu like, de seguirme, de activar la campanita para terminar junto a mí la historia de este club.